siempre tengo la sensación cuando me tiré en paracaídas, viste, que estaba flotando y viendo a ver qué hacía. Esto es más o menos lo mismo, me da la misma adrenalina. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos dos invitados de lujo que están en Estados Unidos. Deben estar muriéndose de calor seguramente, ¿no? Por lo menos Alberto que está en Miami. Y Alberto Schuster, uno de nuestros invitados, este, licenciado en Administración de Empresa, Contador Público, expresidente de KPMG, expresidente del Consejo Profesional de Ciencia Económica. No sé, tiene tantos títulos. Nosotros le decimos Alberto cariñosamente. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto verte. Hola, ¿qué haces, Willy? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Perfecto. perfecto. Bueno, fantástico. Y lo Ahí lo tenemos, veo a mi amigo Sergio también. lo tenemos también a Sergio Berenstein, politólogo, un tipo más conocido que la Ruda, tanto más conocido que Alberto Schuster, no te ofendas, Alberto. No, mira, es La doctor, verdad, la verdad. es doctor y magíster en ciencias políticas de la University of North Carolina, Chapel Hill, y licenciado en historia. Es fundador de una consultora, yo te diría una de las ¿Cómo se más, llama la consultora? espera, yo te diría que es una de las más importantes de la República Argentina. Berenstein. 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 ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué hace, Sergio? Gusto verte también. Abrazo grande para todos. Gracias. Yo me Hola, acuerdo Sergio. yo me acuerdo la última vez que lo vimos, era mi cumpleaños, estábamos en Mar del Plata, ¿te acuerdas? Hace Tenés unos años. razón, Sí. tenés razón. ¿Cómo estás, Sergio? Fernando te saluda. Un abrazo, Fernando, ¿todo bien? Bien, todo en orden. Estamos vivos acá, está fresco, hoy está agradable el día, ¿no? 19 Hermoso grados. el día. 19 grados. ¿Vos dónde estás, Sergio? ¿En qué lugar? Estoy en Buenos Aires en este momento. Ah, mirá vos, claro. Bueno. Entonces ¿para qué le vamos a aplicar nada? ¿Cómo está el tiempo? Acá no lo dejan entrar. No nos dimos cuenta que estabas ahí, te hubiera venido a la radio, por lo menos uno de los dos lo teníamos acá cerca. Bueno, tenemos se ha cumplido el primer semestre de Donald Trump, Uf. de su segundo mandato, y la idea es que estos dos fenómenos nos cuenten un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos a partir de estas cosas raras que tiene Trump, como tenemos a Milei acá que también tiene cosas Sí, raras, ¿no? Empiece, Meiter. Bueno, es una pregunta para los dos. Además, ustedes dos comparten muchísimas cosas. ¿Cómo estaba Estados Unidos antes de Trump, o sea, hasta el último día de Joe Biden? ¿Y cómo está hoy? ¿Qué fue lo que cambió más allá de los aranceles? Más allá de todo, ¿cómo está el país? ¿Está igual, mejor, peor, más violento, menos violento? Les estoy tirando tips como para que ustedes nos cuenten un poquitito y la gente que nos está escuchando también entienda un poquitito cuál es el proceso interno de los norteamericanos, que son los que viven que son los que viven allá. Arrancamos, Alberto. Bueno, a ver, primero no pasó suficiente tiempo para Ujú. evaluar las medidas que está tomando lo que yo definiría, y me adelanto, el autócrata Trump. Ya lo definí, espera, Eh, espera. Ya es una definición importante que tenemos. Me Ya lo estás adelanto, sí, definiendo sí, como un autócrata directamente. sí, sí, y déjeme decirle algo. Si uno hubiera imaginado antes de la asunción de Trump, eh, y hubiera dicho, bueno, si China se liberaliza, se hubiera parecido a Estados Unidos. Mm, Bueno, ahora, si la política de Trump tiene éxito, Estados Unidos estaría pareciendo ujú, más a China. ¿Por ujú. qué? Porque todas las medidas que está tomando Trump, y esto nosotros ya lo hablamos, y yo tal vez estoy cambiando la opinión que le di a ustedes en algún momento, sigo insistiendo que esto tiene sus motivos. eh, si quieren después hablamos de los motivos, pero hay medidas que está tomando Trump que las toma en Argentina llamaríamos por decreto. Hoy, por ejemplo, se tomó una medida que Suiza tenía que pagar un arancel de importación para el oro. Bueno, hoy dijeron que no, el oro no. Y hay otras expresiones de lo que digo, por ejemplo, que le pidió la renuncia al CEO de Intel Sí. porque aparentemente el CEO de Intel tiene buenas relaciones
con China. Entonces, como no puede ponerle aranceles a los chinos, le cobra por lo que importen de China a Nvidia digamos, y Intel. otra compañía que AMD. fabrica, sí, sí, AMD, Advanced Micro Devices son, ¿no? Y por ejemplo, en una transacción que el gobierno anterior no lo permitía, que era la fusión en Nippon Steel o con US Steel, Ujú. Trump la permitió y dice, bueno, tengo el voto de oro, el Golden Share se llama, ¿no? Es decir, la autorización entonces, eh, se va metiendo con medidas eh, como lo hace el Partido Comunista Chino. Es decir, acá no hay socialización de los medios de producción, pero incrementalmente hay una injerencia del gobierno que antes no se había visto. Y el gobierno encabeza de una persona, que es el presidente. Y hay otras expresiones, no solo con los temas de la inmigración, donde aparentemente quiere autorizar que los militares americanos pueden atacar a los traficantes, no solo en el suelo americano, sino fuera del suelo americano, y otras expresiones que tienen que ver con los bancos, los medios de comunicación y todo. Bueno, es una situación muy distinta en Estados Unidos que lo que era. Lo que no tenemos todavía son los efectos. Pero me gustaría, Sergio, dale, no sé cuál será tu opinión. Antes de pasar a Sergio, te quería hacer una pregunta, porque acá hace poco, la semana pasada, o cuando hizo el discurso el presidente, dijo que iba a pedir le iba a iniciar una demanda penal a aquellos eh, diputados, sí, Ujú. diputados básicamente, lo dijo, que traten de eliminar o traten de vetar, de votar las leyes que están votando. ¿No es un poco lo que hizo Trump con el CEO de Intel? Eh, bueno, no, acá no hay ninguna medida de esas, no sé si existe esa No, pero me posibilidad. refiero, se está metiendo en la vida de gente que, porque, ojo, Sí, sí, bueno, el diputado que le voté es de la oposición, no es libertario. sí, no se está metiendo con el Parlamento. Primero porque el Parlamento tiene el dominio de los republicanos y los demócratas han desaparecido. Es decir, no se escucha nada. Para escuchar a algún demócrata tenés que poner CNN o MSNBC. No podés encontrar en Estados Unidos prácticamente un medio de transmisión que sea objetivo. C-SPAN, por ahí, SPAN es ¿Existe todavía razonablemente CISPAN? objetiva, pero no, se mete con todo el mundo. Sí. Esa es una característica que se vio notablemente los últimos 2 meses, y ahora está en su apogeo. Imagino. Escuchemos a Sergio. En la ciencia política se estudió esta clase de liderazgo, se llaman presidencias imperiales. Es un ejercicio Bueno, del qué feo. poder donde básicamente el presidente, el poder ejecutivo, toma un liderazgo, un protagonismo excluyente y en algunos aspectos exclusivo. El antecedente en Estados Unidos, curiosamente, es un presidente demócrata, que es Franklin Delano Roosevelt, eh, que fue un presidente muy intervencionista, que rompió el equilibrio de poderes que existía hasta ese momento entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y los estados, las provincias, digamos. Eh, y Trump remite a ese estilo de liderazgo. De hecho, si uno se pregunta cuál fue la última vez que el mundo tuvo una guerra comercial de las características que uno ve hoy, es justamente la década del 30, con aranceles en esa época eran generalizados, no solamente Estados Unidos, eh, pero digamos, se parece lamentablemente mucho a un contexto en el cual, como ustedes recuerdan, la democracia estaba en retirada, estaba de moda los modelos autoritarios o Ujú. autocráticos de gobierno, ¿Mm? en la Unión Soviética, incluso en buena parte de Europa. Fue el momento en el cual luego de la Primera Guerra tuvimos un contexto de mucha inestabilidad económica, sobre todo en Alemania, en Francia. Bueno, fue la década donde se fortalece Hitler, donde en la guerra civil gana el franquismo. Eh,
Así que hemos visto ya en la historia situaciones parecidas. El estilo de conducción de Donald Trump se parece muchísimo, muchísimo a eso, ¿no? Esto se da en un contexto global, hay que decirlo, donde Estados Unidos venía perdiendo influencia y Trump busca volver a incrementar el poder de Estados Unidos también en el escenario internacional. En parte, hay que decirlo, lo ha logrado, sobre todo respecto a la OTAN, particularmente en el financiamiento de la Alianza Atlántica, ¿no? Pero ese es el primer punto que quiero marcar, el estilo de liderazgo y en parte la agenda estatista, intervencionista, extrema, de no respetar los límites existentes. En el caso de Roosevelt, les recuerdo, fue un gobierno que reestructuró la deuda, cosa que en Estados Unidos lamentablemente podría pasar, porque es un esquema de altísimo déficit fiscal, igual que en la década del 30. De hecho, el último presupuesto que aprobó el Congreso pone al déficit en niveles casi argentinos, ¿no? 7% del producto, que es, por supuesto, para cualquier país lógico, aun cuando emitas dólares, infinanciable, ¿no? De hecho, ustedes saben que el dólar se ha devaluado mucho, algo que está buscando Trump precisamente para corregir los desequilibrios comerciales. Finalmente, recuerden que Trump en su dilatada trayectoria como empresario tenía la práctica de cada tanto defaultear. Es decir, para él los bancos son un recurso básicamente para conseguir financiamiento y luego reestructurar, ¿no? Con lo cual, uno no descarta que Estados Unidos lamentablemente entre en esa dinámica. Yo creo que los precios de los activos todavía no lo descuentan, pero no me sorprendería que en algún momento, lamentablemente, veamos episodios financieramente muy complejos, ¿no? Más allá de eso, me parece al mismo tiempo, como dice Alberto, es demasiado prematuro para entender cuánto de esto es el impulso inicial de un presidente que sabe que tiene una presidencia corta. Quiero enfatizar esto. Trump no tiene otro mandato, este es su último mandato, con lo cual después de las elecciones de mitad de mandato del año que viene se va a convertir en el típico Pato Rengo. Pato Rengo es un presidente que no tiene reelección, como consecuencia de eso pierde influencia doméstica, con lo cual yo creo que él está jugando muy fuerte al fleje todo el tiempo, porque sabe que tiene efectivamente un horizonte temporal relativamente acotado, ¿no? Con lo cual él puede tener estas características autocráticas, pero la pregunta es, ¿está en riesgo la democracia norteamericana? Bueno, quiero creer que no. Quiero creer que a pesar del estilo de Trump, no va a hacer daño, digamos, sustentable de forma permanente. Esto es algo transitorio. Ha Sí, dado yo muchas idas y vueltas, así que... querría agregar algo respecto a lo que dijo Sergio. Otra cosa que no sabemos es cómo el mundo se va a reestructurar en estos 2 próximos años respecto de contrarrestar esas ambiciones de Trump. Sí, Por y ejemplo, otra Canadá, pregunta. que se está... ¿Cómo? No, después de eso yo me hago otra pregunta. Es parte de lo que yo le quería preguntar a Sergio, pero sí, está genial lo que estás Canadá se diciendo. está aliando, digamos, tácticamente con la Unión Europea. ¿Cómo va a Así es. quedar China en las relaciones? ¿Qué va a pasar con esta reunión del jueves, creo que es, de Viernes. Trump, del viernes de Trump con Putin? Con lo cual los dos son adeptos a repartirse el mundo, si se quiere, ¿no? Y los chinos mientras miran, pero el mundo va tomando medidas. Y una vez que el mundo se configuró de determinada forma, no es que cambie, pierda las elecciones de medio término o que salga un demócrata electo dentro de 3 años, es que el mundo se va a reconfigurar de cierta manera que muy probablemente sea difícil volver atrás. Y un detalle más que les quiero decir, en el mes de julio, Estados Unidos recibió 29 mil millones de dólares por el tema de derechos y probablemente este mes reciba el doble de derechos. Entonces, después vienen los políticos que tienen una cantidad de dinero impresionante que le entra como consecuencia de los derechos y después anda que los políticos te corten esa papita, ¿no? Ese queso. Pero bueno, hay que ver cómo la gente reacciona y mucho creo que va a depender. Mañana va a estar el primer dato, ¿no? Mañana creo que se publica el índice de inflación
Tal cual. del mes pasado. Así que bueno, vamos a ver. Aparentemente, obviamente el tema de las compras y los precios viene con delay. Y probablemente el impacto no se sienta mañana, pero se puede empezar a sentir incrementalmente. Vamos a ver. Los También derechos hay, son los derechos, para aclararle a la audiencia, son los aranceles famosos, ¿no? Los sí, derechos de importación, lo que ellos llaman las tarifas. las tarifas. Nosotros tenemos derecho de Entonces, exportación, lo que las famosas retenciones, por ejemplo, ¿no? Ah. Sergio, me quedó en la cabeza el tema de la reestructuración de deuda. ¿Qué consecuencias tendría para las personas, para nosotros y para las personas que nos están escuchando, que Estados Unidos reestructure su deuda? ¿Tiene consecuencias fuera de Estados Unidos o es un problema interno de Estados Unidos? En el caso que... no, pero Eh, tiene, Sergio, formas indirectas de reestructurar, no tiene que sí, hacer un default, digamos, no, ¿no? no, no es necesario un default. A ver, la calidad de crédito de Estados Unidos ya se viene deteriorando. O Sí, sea, sí, hubo, sí, eso es curiosamente, cierto. para nuestra Alberto y yo, y ustedes y los oyentes, nunca pensamos que esto era posible. El bono del tesoro era, te vas de vacaciones, compras bono del tesoro, volvés y después ves qué haces con la guita. Era como el lugar más seguro para poner la plata, ¿no? Que los bonos del tesoro empiecen a tener una nota que no sea triple A, ya raro para nosotros, ¿no? Conceptualmente. Es un cambio como cognitivo muy, muy impresionante. No, esto no implica un default a la Argentina o a los mexicanos del 82, nada por el estilo. Implica un deterioro de la calidad de crédito, con lo cual vas a pagar una tasa más alta, te guste o no te guste, ¿no? Mm. Que tiene que ser reemplazada por otra cosa, ¿no? Porque, Sí, digamos, si la fortaleza del dólar americano no es la misma, si la fortaleza de la deuda americana no es la misma y baja la calificación, bueno, ¿quién va a subir la calificación en Claro. comparación? ¿Quién va a ser? ¿China, Dinamarca, Alemania? Donde Europa está en unos problemas fantásticos también, ¿no? Sí, bueno, Europa. Europa está más complicada que Estados Sí, Unidos, Europa es como que quedó primero por la fuera guerra, del tablero, ¿no? Es como que la sí, dejaron primero fuera por del la guerra, tablero. pero más importante de eso, por la demografía. O sea, Europa tiene una bomba demográfica, agotó su bonus demográfico, tiene un problema de envejecimiento poblacional que es impresionante, eh, y tiene una situación ahora donde encima hay una restricción presupuestaria no menor porque tiene que más que duplicar su presupuesto en defensa. Con lo cual, imagínense que, bueno, probablemente la calidad de vida de los europeos sufra eh, de forma gradual, ¿no? No va a ser algo súbito, pero va a aumentar la carga tributaria, va a haber una restricción presupuestaria para otros bienes públicos, eh, más la inmigración. Ustedes saben que la tasa de natalidad en Europa venía cayendo significativamente, lo compensaban con inmigración del norte de África, de Ujú. Asia, de Medio Oriente. Bueno, el problema es ahora la reacción de sobre todo fuerzas de extrema derecha en contra de la inmigración, de islamofobia, y algo que es real, y es que la población de origen islámico crece de forma exponencial comparado con la tasa de natalidad, entre comillas, de los europeos, ¿no? Y si ustedes ven algunas ciudades, por ejemplo en el Reino Unido, las principales ciudades del Reino Unido están gobernadas efectivamente por alcaldes que son musulmanes. Yo, aclaro, soy judío, no tengo ningún prejuicio, estoy describiendo algo sin ninguna connotación negativa. No, La no, pero mayoría el de los alcalde de musulmanes son Londres totalmente es pacíficos y, descendiente de pakistaníes, por ejemplo, así que... por supuesto, Sí, sí, mucho eh, pakistaní, sí. pero lo ven en París, por ejemplo, también, Ujú. lo ven en Alemania, hay tensiones. A ver, una selección de fútbol europea es difícil encontrar un local, ¿verdad? Este, y aparte son los mejores, obviamente son los mejores jugadores, fíjense España, ¿no? Tienen una cosa racista, excepto El cuando se trata fútbol. de los jugadores de fútbol. Eh, pero volviendo al tema de Estados Unidos, lo que a mí me interesa marcar acá es que Trump, que es un líder eh, que tiene infinitas connotaciones o perfiles interesantes, en realidad es mucho menos interesante que el fenómeno del trumpismo, que me parece mucho más relevante. Es decir, la base social, heterogénea, obviamente, compleja, pero muy extendida de gente que lo adora a Trump, que ven Trump un líder fuerte, un líder que pone de vuelta a Estados Unidos de pie, casi, nunca pensé que iba a decir esto, parecido al fenómeno Reagan en su momento, ¿no? Wow. Y, Eh,
Y yo creo que eso es realmente algo para reflexionar, ¿no? ¿Qué hicieron los demócratas? ¿Cuántos errores cometieron los demócratas para que votantes históricamente demócratas, ¿no? Sindicatos enteros, trabajadores de cuello azul, eh, los Teamsters, por ejemplo, los famosos camioneros u otros sindicatos, hoy sean abiertamente trampistas? Y esto me parece que es un fenómeno muy relevante para tener en cuenta, porque Trump puede pasar, porque es un hombre ya mayor, porque tiene nada más que un gobierno, pero el trumpismo no. Eso va a ser mucho más perdurable que el fenómeno Trump. Sí, y además, déjame agregar algo. ¿Por qué, entre otras cosas, se produce esto? Porque a mí me parece que lo que estoy viendo es que hay un cambio de eje de poder. A Es ver. decir, antes de Trump el poder la tenían las empresas en base al sistema de libre comercio que había creado Estados Unidos con sus instituciones. Entonces las empresas mandaban la producción al exterior, y eso con el tiempo, es decir, el capital, las mercaderías, la logística, todo, empezó a generar insatisfacción respecto del empleo de Estados Unidos. Entonces, les costaba a los americanos cada vez más lo que nosotros decimos, bueno, llegar a fin de mes, es una sociedad Tal de cual. $80.000 per cápita, pero lo que estaba es esfuerzo, y eso generaba insatisfacción. Agréguenle el exceso de inmigración y agréguenle esto de la cultura woke y tenés el condimento perfecto para que surja el señor Trump. Según una encuesta de la CNN, la mayoría de los norteamericanos creen que la inmigración es positiva, es buena para Estados Unidos. ¿Por qué Trump insiste en deportar? A ver, recuerden que Estados Unidos es una sociedad de migrantes. Incluso ¿Sí? cuando Argentina lamentablemente dejó de tener una inmigración masiva, y se limitó a los países limítrofes y a cuentagotas, nuestra tasa de inmigración está constante hace ya décadas. Eh, Estados Unidos siguió atrayendo muchísima inmigración. Lo que ocurrió, yo diría, en los últimos 5 o 6 años es que lamentablemente hubo una política de pésimo control de las fronteras y entraron muchos inmigrantes ilegales, algunos de los cuales efectivamente están muy vinculados al incremento de la tasa de inseguridad, ¿no? Y eso Trump lo aprovechó muy bien. Muy bien, muy inteligentemente. Esto pasó no en todo el país, pero sí en algunas ciudades. Eh, Debo ser sincero, a mí me interesa mucho el tema de la criminalidad, leo bastante, y ahora hay una tendencia exactamente contraria. Bajó muchísimo, por suerte, la tasa de homicidios en todo el país. Pero durante la pandemia y la pospandemia hubo un incremento espectacular de la tasa de homicidios y de delitos en general en contra de la propiedad. Y es cierto, y esto no es anecdótico, está correlacionado, que en muchísimos casos fueron efectivamente inmigrantes ilegales los que estuvieron involucrados en casos muy mediáticos al mismo tiempo, ¿no? Ustedes dirán que hay más casos de inseguridad donde están involucrados norteamericanos y es cierto, porque obviamente es una cuestión demográfica, hay mucha Una más cuestión población numérica, norteamericana. Es exactamente. casi una tautología lo que digo, pero alguien me puede contestar de esta manera. Digo, sí, es cierto. Pero también es cierto que la participación de inmigrantes ilegales en hechos de inseguridad aumentó de forma notable. Lo capitaliza Trump. El Partido Republicano en general es más tough on crime, como dicen los gringos. O sea, tiene una reputación de ser más duro en materia de lucha contra el crimen. Y eso lo capitaliza de forma muy inteligente, ¿no? La verdad que hay un descontrol las dos fronteras, la del norte y la del sur, la de Canadá también. Sí. ¿Qué diferencia importante o qué destacarían ustedes? Lo mismo que, esta es una pregunta que seguramente se hace los oyentes. ¿Qué diferencia hay entre el primer mandato y el segundo mandato de Trump? Lo que vimos hasta ahora del segundo mandato, ¿no? Muy Importante, buena pregunta. importante. Voy yo, Alberto, con un comentario, pues te doy la palabra. En el primer mandato, Trump era un presidente sin experiencia política, ninguna experiencia política, nunca había administrado nada. Se había rodeado de un conjunto de figuras con bastante autonomía, prestigio en su propio peties, algunos de los cuales con trayectoria en el Partido Republicano. El partido no estaba muy cómodo con Trump y había figuras, sobre todo en el Senado y en la propia Cámara de Representantes, que le disputaban el liderazgo y no aceptaban sus caprichos, su estilo tan singular. Este es un Trump que
gana en todos los estados donde había disputas, ¿no? Los swing states, gana el voto a nivel popular, gana después de un montón de campañas en contra de él, muchas de las cuales eran inventos, hay que decirlo, de los sectores de inteligencia más absurdos, ¿no? O sea, Trump también fue objeto de lo que usualmente en América Latina llamamos lawfare. Pero sobre todo, Trump ahora tiene un gobierno a medida de sus caprichos. Y eso se nota mucho. Desde la elección del vicepresidente hasta el último secretario, todos hoy alaban a Trump. Incluso gente muy prestigiosa, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que es un muy famoso financista, un tipo prestigioso en Wall Street. Igual hay una reunión de gabinete y lo primero que hacen es alabar al presidente casi como si fuera una monarquía, ¿no? Sí. Alberto, te escuchamos. No, yo quería mencionar un tema que uno lo habla con la gente aquí y parece ser un tema unánime, que es la pandemia. Trump en su primer mandato tuvo la pandemia y una cosa que se vio muy clara es que los estados republicanos estaban más abiertos y los demócratas estaban más cerrados. Entonces, bueno, Sergio, vos el lugar lo conocés mejor que yo. Parece que en Kentucky estaba muy cerrado y uno pasaba a Indiana y estaba abierto. Entonces, a lo mejor me estoy confundiendo No, tal cual. de estado, ¿no? Pero bueno, Houston eso cerró quedó 3 también en la semanas. gente. Alberto, Esa sensación de la... Alberto, ¿Cómo? Houston cerró 3 semanas. 3 semanas. ¿Qué? No cerró. te- Houston cerró 3 semanas. Después Bueno, estaba claro. todo más ordenadito, Sí, sí, qué sé sí. yo, pero 3 semanas. Ni cerró hablar nada más. ni hablar de Manhattan o Chicago, qué sé yo, sí. Pero Miami, acá, estaba bastante abierta Sí. y era republicano. Y lo que te dice la gente, sí, nosotros usábamos barbijo, podíamos donde queríamos. Este, y bueno, eso también tuvo su influencia. Y otra cosa que quiero mencionar que está pasando y hay que tenerle mucha atención, si este se sale con la suya de ir tras la Reserva Federal, ahí ya estamos en otro juego totalmente distinto, porque la independencia de la Reserva Federal aseguraba que independientemente de la situación económica, la Reserva Federal tenía que asegurar el empleo y la no inflación. Y Contale, operaba en forma independiente. contale Y al este se quiere llevar público. puesto a toda la Reserva Se Federal. quiere Contale llevar al puesto el público director de qué la es lo que Reserva está- Federal de ¿eh? Estados Unidos. Se lo quiere llevar puesto. Como decía Milei, de borrar el Banco Central. No, no borrar el Banco Central, pero quiere tener una persona afín. O sea, en un país como Estados Unidos, teóricamente la Reserva Federal Es un es autónomo, es un independiente. ente autárquico que Sí. no le da bola a nadie. O sea, hace lo que tiene que hacer. Pero yo les quiero y a dar Trump otro no le dato. gusta. Cuando uno habla con la gente, dice las tasas de interés tienen que bajar, Exacto. porque Ese es el punto. por las hipotecas que están venciendo, si las tasas se mantienen altas, las hipotecas van a resultar altas, la gente no puede acceder a la vivienda. Entonces el tipo está desesperado, el tipo, ¿no? El presidente Trump está desesperado El señor para que tipo. bajen los intereses, porque la gente que renueva las hipotecas, si no, no puede acceder a la vivienda. Y hay una cosa que es muy popular en Estados Unidos, que es la vivienda propia. Sí. Eso es muy importante. A ver, es una economía recontrapalangada. A diferencia de la nuestra, que el sistema financiero es muy chiquitito, en Estados Unidos mucha gente usa el crédito para comprar un auto. El leasing, por ejemplo, es fundamental. Pero tienes un auto muy razonable porque no es tuyo del banco, ni siquiera de la compañía, ¿no? Entonces, todo eso requiere una tasa relativamente lógica, ¿no? Ahora, un cuarto de punto, medio punto, pues, ¿hace la diferencia? Sí, hace la diferencia. Sí. Y muchísima cuando haces la integral de la diferencia de plata que tiene que poner la gente de su bolsillo. Y la verdad que es una economía que está viviendo hoy una situación donde los salarios reales en promedio, hay que decirlo, no son muy buenos. La gente no gana buena plata. Hay algunos sectores que ganan buena plata, el sector finanzas, entretenimiento, tecnología, etcétera, etcétera, pero el salario promedio de Estados Unidos es bajo. La gente se rompe el lomo laburando y no le alcanza, la verdad. Sobre todo por el costo de la educación y la salud son prohibitivos. Y además hay Además hay un tema que es el property tax, Sergio. claro. El property tax ha devenido en una cosa alta, a tal punto que acá en Florida están hablando de
hacer ciertas excepciones al property tax de la gente que tiene menos patrimonio, ¿no? ¿Es un impuesto al un tema. patrimonio? ¿Es un impuesto a la vivienda? ¿Qué es el property No, tax? el property tax es un impuesto al valor de las propiedades que tenés vos. Es como el impuesto a los bienes personales, Sí. pero Sí. solo que te afecta las propiedades. Pero esto es Entonces, importante, Alberto, no estamos acostumbrados en Argentina. El valor de tu propiedad está muy correlacionado con la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque la escuela se financia con los impuestos a la propiedad. Entonces, si vos tenés hijos chicos, te vas a vivir a un barrio que tiene buenas escuelas públicas. sí. Para eso pagás un precio, un plus, digamos, un premio. La misma casa en un buen barrio es un barrio con buenas escuelas, cuesta mucho más que en otro barrio con malas escuelas. Entonces, la verdad que es un impuesto distributivamente excelente, hay que decirlo, y tenés el incentivo de pagar un mango más para que tus hijos se eduquen mejor. O sea, Bueno, conceptualmente está muy bien pensado. Sí. te voy a decir una cosa. Una de las cosas que quiere voltar Trump es el Ministerio de Educación Federal. Sí. Entonces el tipo le dice, no, a ver, la educación que lo manejen los estados, y los estados que lo manejen los municipios, y los municipios se preocupan por darle buena educación a la gente, porque van a tener más gente que va a ir a sus municipios. Y Es tiene decir, razón. es un cambio, esto es un cambio de mentalidad fenomenal, ¿eh? Yo, en realidad, no imaginaba ver en estos 6 meses que todo está bajo replanteo. Hay que De- decirlo, Alberto, el tamaño del gobierno de Estados Unidos creció de forma impresionante, ¿eh? En costo y en cantidad de gente. Yo empecé a ir a Washington a comienzos de los 90, porque estaba estudiando ahí en Carolina del Norte, que es relativamente cerca, y me conseguía laburos en verano en diferentes instituciones para conocer la política norteamericana, que me fascinaba. En el año 92 consigo un laburo en una institución de investigación, que se llama Overseas Development Council, ya no existe más. Y claro, yo vivía a literalmente 14 cuadras para ir caminando, me ahorraba unos buenos mangos en el subte, y pasaba por lugares que eran espantosos, a literalmente 20, 21 cuadras de la Casa Blanca. Yo no podía creer cómo había colas de tipos que esperaban para comer de un camión a las 5 de la tarde y era su única comida del día. Entonces yo vivía en una casa de familia, me quedaba un cuarto ahí, una familia de burócratas, obviamente Washington. demócratas, obviamente, no hay ninguna duda, ¿no? Eran Sí. demócratas y ellos te reconocían que Washington es una ciudad demócrata muy pobre y con un montón de problemas sociales. Lo traigo a colación porque hoy Trump está pensando Sí. en mandar a la Guardia Civil, que como la Gendarmería, a Washington, intervenir la ciudad para bajar la tasa de criminalidad. O sea, hay problemas estructurales que esta sociedad no pudo resolver durante décadas. A pesar del incremento, miren, el costo de la propiedad en la ciudad de Washington se triplicó en 20 años. Literal, ¿eh? Una burbuja, ¿cómo puede ser? Bueno, el tamaño de la burocracia, una cantidad infinita de programas. Nada más que el Ministerio de Seguridad Interior, que se llama Homeland Security, que es el resultado del 11 de septiembre, o sea, el bombardeo de la Torre Gemela, no existía antes, es el presupuesto más grande de todo el gobierno federal. Algo, pero es monstruoso. Bueno, ese ministerio emplea literalmente a decenas de miles de personas, muchas de las cuales están en la ciudad de Washington, con lo cual el costo de la propiedad creció de forma increíble. Todos esos son fenómenos que Trump, de alguna manera, está tratando o bien de revertir o de aprovechar políticamente. Y hay una característica además que tiene el hombre, es un fenomenal comunicador, aún, Es un showman. aún mintiendo o aún con la verosimilitud que es casi la verdad, pero además habla todo el tiempo. Y habla desde el avión, habla de la casa de gobierno, habla en el medio de las reuniones internacionales con otros dignatarios internacionales, habla todo el tiempo. Todo el que tiempo. Milei no hace, ¿eh? Milei no se enfrenta a los medios, Trump todo el medio enfrenta a los medios sin ningún inconveniente. No, aparte, como vos decías, en eso es una gran diferencia con Milei, aparte de ser un showman, que Milei no lo es, lo demostró en el último discurso. Fernando. Sergio, te hago una pregunta. ¿El caso Epstein puede ser un cisne negro para Trump o lo va a pasar de largo como está pasando, como pasó de largo otros temas? El caso de, perdón. De Epstein.
El señor que se suicidó en la cárcel. Bueno, recordemos la audiencia qué pasa, ¿no? Suicidó. Hay algún personaje muy singular, muy ligado al establishment de ambos partidos y sobre todo al mundo de las finanzas, del jet set, llamado Epstein, que tenía una especie de isla de la fantasía, hay que decirlo, donde Sí. pasaron un montón de cosas que no vienen al caso, pero el tipo terminó Muy suicidado. divertidas. Aparentemente muy divertidas. Muy corruptas, sí, Ponele, sí, sí, muy ponele ilegales, sí. divertidas, ¿no? Ni Alberto ni a mí nos han invitado, entonces se habla bien o mal de nosotros, pero no nos Claro. invitaron. Me nombraron el hombre del año ahí. Exacto. Bueno, Lo no, cierto pero es que- tenés tema de trata de menores, bueno, Sí, de sí, No, no, esa- todo parte tipo es de muy jodida. denuncias probablemente en la década del 90 esto pasaba muy a menudo y no nos enterábamos. Se convirtió en un lobista muy influyente, ¿no? Termina preso, se suicida, aparentemente se suicidó entre comillas. Lo importante es que los grupos conservadores de derecha, sobre todo en las redes sociales, y muchos comunicadores de nueva generación, podcast y demás, armaron un caso muy mediáticamente popular de esto, con el supuesto de que había una conspiración y mucha información que no circulaba. Esta información supuestamente comprometía a líderes, expresidentes, líderes de compañía, Príncipes. ¿no? Que ocultaban información. Bueno, todo esto creció un montón, Trump por supuesto lo aprovechó con mucha inteligencia, lo cierto es que hay evidencia de que él pudo haber estado involucrado, ¿no? Es decir, que era uno de los que participaban, y hay un par de Que videos, el tipo está más, bailando. Musk le dijo, vos estabas en la lista. Tal cual, Sí. ese ¿Te peleó acordás? con Elon Musk. A propósito, se quiere comprar un Tesla, háganlo antes del 30 de septiembre porque le quitan un subsidio de $7.500 por auto. Así que la pelea con Musk le costó más, muy caro. Pero lo interesante ahí es que, bueno, es como un boomerang, ¿no? Algo que Trump utiliza y le da impulso, le da verosimilitud, como decía Alberto, a estos rumores o esta especie de obsesión que tenía un grupo de extrema derecha con el caso Epstein, que aparte era judío, con lo cual había toda una connotación, muchos dicen que era agente del Mossad, toda una locura total, ¿no? Imagínense que el Mossad es demasiado inteligente para poner un tipo con pies tan Tanto flojos, quilombo. Sí, ¿no? sí, sí. De agente, ¿no? Pero lo interesante ahí es que muchos creen que esto lo puede arruinar a Trump. Hasta ahora no pasa nada, ¿no? Por lo menos en los sondeos no, hay algún ruido en algún sector, pero el tipo no lo afecta en absoluto. No, además son sectores intelectualizados, no es el granjero de Texas, no, o de Montana. Acá, perdón por simplificar tanto, pero es bread and butter, es la economía, es el costo del petróleo, es la tasa de interés, es lo que hace la diferencia. Es el bienestar final de la gente, como en todos lados. ¿Cómo tomó el ciudadano americano la intervención en la guerra entre Irán e Israel? ¿Cómo lo tomaron? Te respondo primero desde la opinión pública y después políticamente, ¿no? Sí. De la opinión pública en general hubo apoyo, porque recuerden que con Irán los Estados Unidos tienen una historia bastante compleja desde el 79 por lo menos en adelante, ¿no? Cuando ustedes recordarán que hubo rehenes y justo en la elección donde perdió Carter, ganó Reagan justamente, pero sobre todo porque hay un fuertísimo prejuicio en contra del Islam en general y con bastante lógica, un rechazo a Hezbollah y sobre todo a Hamas después de lo que ocurrió el 7 de octubre del 23, ¿no? En la opinión pública fue algo relativamente positivo, pero en la política esto fue muy importante porque los demócratas, para bien o para mal, siempre buscaron un acuerdo con Irán, algún tipo de diálogo, darle oportunidad a los sectores supuestamente dialoguistas del régimen, que existen de hecho, pero bueno, nunca tuvo mucha influencia, pues sigue siendo un régimen teocrático, pero ellos siempre pensaban que un acuerdo malo era mejor que una confrontación. Bueno, Trump tiró todos esos libros al tacho y decidió por primera vez atacar directamente bases militares iraníes. Esto es un punto de inflexión. No se vuelve de esto. Es una de esas cosas que te cambian la relación bilateral. No sabemos todavía si para bien o para mal, la verdad. El impacto real, digamos, que ha tenido esto en materia militar es acotado, pero simbólicamente fue muy importante. Sí, y otra cosa, déjame que te diga, Sergio, desde que subió Trump autorizó a Israel a ir contra todos los que estaban alrededor,
y entonces Israel con eso sacó a Hezbolá, se sacó a Hamas, Siria. Siria, Líbano, Irán. Israel podía volar en los cielos sinaríes con total libertad. Entonces, y una cosa que hizo Trump es indubitablemente poner en sus palabras el apoyo a Israel. Stop. Indubitablemente. Esto es algo nuevo, ¿eh? Sí, Siempre norteamericanos acotaron el impacto de los éxitos israelíes militares en Medio Oriente. ¿Para qué? Para mantenerse siempre como negociadores con la contraparte. Lo hicieron con Egipto, lo hicieron con Jordania. Esto es una postura histórica de Estados Unidos. Nosotros contenemos a Israel y negociamos por el otro lado, ¿no? Israel eso lo aceptó, excepto con Menachem Begin, ¿se acuerdan? Un peticito Sí. del Feo, Likud. feísimo. Bueno, yo no puedo hablar de eso, pero del Likud, Era feo. que tuvo un momento en los 80 y que dijo, nosotros vamos a hacer lo que básicamente lo que satisface el interés de la seguridad nacional, no nos importan las consecuencias. Cuando duró poco tiempo, volvieron los laboristas y enseguida fueron por los acuerdos de Oslo, siempre con una postura negociadora, ¿no? Esa lógica, ahora Bibi Netanyahu, que es hiperpolémico por muchos aspectos, la llevó al extremo, de decir unilateralmente Israel, después del 7 de octubre, trata de satisfacer sus demandas de seguridad nacional, no importa las consecuencias. Por primera vez, Trump avaló, y no solamente avaló, sino trabaja con Israel en el bombardeo del programa nuclear iraní. Por eso sí, digo, Sergio, esto es algo totalmente nuevo. Pero con un detalle. Discúlpame, Alberto. Sergio, la semana pasada, el mismo Donald Trump dijo que él reconocía que había una hambruna muy grande Sí, tal cual. en Gaza. O sea, Sí. es como que... A ver, mi pregunta a vos como politólogo y a Alberto también, es como que está empezando a quitar el pie, no, no es que esté poniendo el freno, pero es como que está empezando a quitar el pie del acelerador Eh, o está negociando por debajo, entonces esa palabra lo dijo porque tenía que decirlo para una mesa. Discúlpame, Sergio, hay una cosa que es notable del primer gobierno de Trump, que son los acuerdos de Abraham, que Así es. justamente Sí. estaban por firmarse cuando atacó Hamas, con el aval o no de Irán, no se sabe, pero atacó Hamas. Los estados que son musulmanes, sunitas, hoy ni se están metiendo. Entonces, ven cómo Israel hace lo que considera que tiene que hacer y nadie reacciona. Primero porque Irán está con problemas y después porque los árabes, los musulmanes entre ellos están muy divididos. Entonces, los estados sunitas, fundamentalmente la Arabia Saudita, eh, ayúdame vos, Sergio, pero fundamentalmente Arabia Saudita, de esto ni se mete. Los chiitas son una minoría dentro del mundo musulmán. Los que predominan son los sunitas, efectivamente. Hay sunitas moderados y sunitas extremos. Hamas es sunita, Hezbollah es chiita, ¿no? Ujú. Irán apoya incluso a sunitas en la medida que están en contra de Israel, porque tiene un enemigo común. Pero, digamos, los palestinos son sunitas, no son chiitas. Hezbollah es, recuerden ustedes, una guerrilla libanesa. Claro. Entonces, esto es un rompecabezas complejo, pero hay que tener en cuenta que es un mosaico recontra heterogéneo, con un montón de minorías de todo tipo. Y muchas de países las cuales se nos proxy escapan. alrededor también, ¿no? Eso es otro tema. Pero yo Tal lo que te cual. pregunto, yo lo que te Sí. pregunto es, Estados Unidos está levantando el pie del acelerador de ese gran apoyo que vos estabas describiendo hacia Israel, o por debajo vos pensás que está haciendo algún tipo de negociación? Primero, la situación de Gaza es desesperante, humanitariamente hablando. Sí. Después podemos discutir las razones, porque la ayuda está, pero no llega. Ujú. Algunos creen que esto tiene que ver con la inoperancia, ya como todos lamentablemente sabemos, histórica de Naciones Unidas, otros con Hamas, que impide la ayuda, otros con Israel, que no deja entrar lo suficiente o impide también en el lugar que se distribuya de forma lógica. Lo cierto es que hay, al margen de las víctimas por la guerra, hay una cantidad enorme, sobre todo de chicos que son víctimas de hambrunas y falta de agua. ¿Okay? Ujú. Entonces, es objetivo que esto es desesperante. Y es algo, cuando uno ve las fotos,
muy similar a lo que uno veía en los campos de concentración. A veces No está estoy diciendo armado, que Israel es, a veces está armado también, ¿eh? también, por supuesto, hay campañas, pero es objetivo esto dicho por, digamos, ONGs objetivas que tratan de llevar un poquito de claridad en medio de esta locura. Ustedes saben que en una guerra lo primero que desaparece es la verdad, siempre, ¿no? Y acá estamos en una guerra. Ahora, ¿esto quiere decir que Trump está buscando algún acuerdo? Miren, objetivamente el plan que tiene Bibi Netanyahu ahora de controlar militarmente Gaza, La esto ciudad de incluye Gaza. la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza. Esto, para que ustedes tengan nociones, como meterse en el corazón del conurbano, en la matanza, e intentar controlarlo. Es imposible, ¿no? Militarmente, imposible. Todo el mundo cree que esto es un blef. No un blef. Es una carta de negociación para sentar a Hamas a la mesa y que entreguen los rehenes. Diciendo, es entregar los 49 cuerpos, la mitad aparentemente ya están muertos, pero Israel quiere recuperar esos cuerpos, o esto va a ser realmente un infierno. Y un infierno contra una guerra de guerrillas, ¿no? Que Exactamente. ningún ejército fue exitoso en una guerra contra una Nunca. guerra de guerrillas. Empezando por los Estados Unidos en Vietnam. Afganistán. Entonces, Afganistán fue un desastre reciente. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Acá el Sí. ejército pudo triunfar. Dejemos de lado lo que pasó después, ¿no? Pero contra la guerrilla hubo un triunfo. Yo no te escucho bien, Willy. No, digo que en la Argentina, en los 70, dejemos de lado lo que pasó después con los militares y todo lo demás, pero hubo un triunfo del ejército sobre la guerrilla. Pero lo voy a decir con conocimiento un poquito de causa, era una guerrilla absolutamente desarticulada, no profesional. No, está bien, estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Y de chico de clase media, de Barrio Norte, Sí, ¿no? sí. Yo quiero salir un poco de las guerras, de los conflictos mundiales y todo lo demás, quiero volver a la economía americana. Estas medidas de Trump de ir y venir con los aranceles, que te subo el 50, que te bajo el 30, que te corro el 10, con la inmigración echamos a este, te dejo este, me pongo el otro, ¿no está generando un poco un tembladeral sobre la economía americana? De hecho, vos hoy, Sergio, decías que la baja del tesoro, de los bonos del tesoro, de AAA a AA, ¿puede ser que tenga que ver con esto o yo estoy equivocado? Si mirás al mercado financiero, que es, no importa lo que yo opino, lo que quiero saber es qué opina el mercado, estamos en máximos, ¿no? Así que yo te diría, por ahora el daño no parece ser muy determinante, o el mercado no le cree a Trump de que esto es para siempre. Entonces yo no veo que haya acá un daño realmente irreparable, ni mucho menos. Y Sergio, no se sabe lo que las compañías van a absorber. Por ejemplo, Claro. los Lexus, Toyota, bueno, ¿va a trasladar todo a los precios o se va a comer, no sé, la mitad? Y el efecto además va diferido. Entonces, es muy temprano para saber, Willy, en mi opinión, los efectos que esto va a tener sobre la tasa de inflación y consecuentemente el valor del dólar y consecuentemente la política de la Reserva Federal. Yo creo que estamos en los inicios de un proceso que las consecuencias lo vamos a ver, no sé, pero en 4 o 5 meses más. Por lo menos. Yo quiero intervenir un minuto porque sé que quedan 5 minutos para las 19 y Sergio se tiene que ir. ¿Estás, Sergio, para quedarte hasta las 19:10 por lo menos? Me tengo que ir antes, tengo otro compromiso, lamentablemente. Bueno, sí, terminemos, dale, después... Alberto, ¿te quedás un ratito más? Sí, yo puedo, no tengo problema. Dale. Sergio, durante la época de Obama, una de las claves que él tuvo para atraer muchas empresas fue darles combustible barato. Entonces muchas empresas petroquímicas y energía dependientes se fueron a Estados Unidos. Por ejemplo, Metanex, una compañía que tenía 3 trenes de fabricación de metanol acá en Argentina, de los 3 trenes, 2 se los llevó para Estados Unidos porque conseguían el combustible más barato. Trump está aplicando la misma política que Obama para atraer empresas, o el negocio pasa con el tema de los aranceles? ¿Qué es lo que el tipo está pensando en cuanto a expansión industrial de la propia Estados Unidos itself? Lo de Obama se explica por el boom de South Dakota, del no convencional en general, ¿no? Exactamente. De Permian en Texas, en Pensilvania, y eso continúa y se ha profundizado.
Y de hecho Trump ganó su campaña, entre otras cosas, con un lema que a mí me encanta, que es drill, baby, drill, ¿no? O sea, agujerea lo que quieras. Sí, saca petróleo. Saca petróleo. Esto tiene que ver con, la verdad, una reacción en contra del lobby del medio ambiente, que realmente fue un negocio extraordinario, los demócratas durante mucho tiempo. ¿Hay un problema de cambio climático? Sí, pero hicieron una industria de esto. Espectacular. Con todo tipo de regulación absurda y, en fin, de fees, de consultoría y cosas por el estilo, en el contexto de lo que se llamó esta política de DEI, ¿no? Y en particular de Diversity, Equity and Inclusion, y en particular la cuestión del cambio climático, ¿no? Que se terminó convirtiendo en una religión, ¿no? No en algo científico. Incluso hubo manipulación de datos para justificar determinadas regulaciones. Lamentablemente, porque el cambio climático es un problema serio, pero se tergiversó, ¿no? Y Trump aprovechó esta reacción en contra de la hiperregulación en cuestiones ambientales para conseguir mucho apoyo de la industria energética, que la verdad había sido fruto de sesgos ridículos. Ejemplo, tenías producción de petróleo, de crudo, de gas, pero nadie invertía en destilerías. Bueno, si intentas ponerle petróleo crudo a tu auto no te ve muy bien. No. Alguien tiene que destilar. Y ahí hay cuello de botella. Parece mentira, pero es así. Y invertí en una destilería, es mucha plata. Ahora, levantabas guita para eso, nadie quería meter porque tenías miedo que te castiguen por el problema de la huella de carbono y cosas por el estilo. Bueno, lo que los gringos llaman nonsense, que yo creo que es la mejor manera de definirlo, era una cuestión sin sentido, se va corrigiendo a lo Trump, ¿no? Digamos, no es un tipo que opere con bisturí, opera con hacha, lamentablemente, ¿no? Pero los costos de la energía hoy de Estados Unidos siguen siendo muy competitivos y él está tratando de conseguir inversiones y de hecho algunas cosas anuncian y sospechadas, parecen los anuncios en Argentina, ¿no? 100.000 millones de dólares de Apple. Mirás, son a 40 años y por supuesto hacer la integral de todo lo que pensás gastar hasta en clips para la secretaria y llegás a los 100.000 palos, no quiere decir que lo inviertas, ¿no? Pero anuncios de ese tipo tenés un montón, todo el tiempo, ¿no? Sí, empresas que supuestamente ponen guita, enterran guita. Y una cosa, Sergio, que a la gente le dice y le pega mucho, que es, cuidado que Estados Unidos es dependiente en sus remedios, en sus medicinas, de Tal China. Sí. Cuidado porque Estados Unidos no está fricando nada, es decir, en una situación de crisis geopolítica se había tornado muy débil. Estas inversiones eso se puso de manifiesto con la pandemia, justamente lo que decía Alberto, ¿no? Porque las cadenas de suministro de algunos productos empezaron a hacer ruido y hubo escasez de algunas cosas, y eso es cierto. Hubo escasez de choferes, me comentó Alberto hace mucho tiempo. ¿Hubo? Escasez de choferes, de camiones. Sí. Yo les propongo algo, ya son casi las 19, lo liberamos a Sergio y le agradecemos su participación, sabemos que siempre que lo llamamos está presente. Hacemos un abrazo grande, siempre a disposición. Abrazo, Alberto, saludos. Gracias. Igualmente, Sergio, saludos. Hacemos un cortecito chiquito y ya volvemos, Alberto, y le damos hasta las 19:15. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bárbaro, gracias. Charlie. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. Bodega Catena Zapata. TNS Latam. Todos los días en su bandeja de entrada, la información más importante en lo que respecta a energía, petróleo, gas y electricidad. ...70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran Lo de Jesús y La Malbequería, el templo de la carne y el vino. Las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con @LoDeJesúsDelivery. Contactanos en nuestras redes sociales, @LoDeJesús, @La Malbequería, @LoDeJesúsDelivery. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Fin. Espacio publicitario. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Consulmed, generadores de sonrisas. Estamos de vuelta ahora. Bueno, no lo tenemos en ahora nos exclusiva. quedamos con el que sabe, ¿viste? Menos mal. No, se va a enojar Sergio. Ahora No le cuento nada. Lo tenemos en exclusiva, Alberto, para nosotros. Bueno, Fernando. Alberto, a mí me obsesiona el tema de Estados Unidos porque siempre las políticas que se aplicaron en Estados Unidos fueron políticas que impactaron en otros países. Inclusive en Argentina, inclusive en la región. ¿Cómo estás viendo el tema? Por ejemplo, hoy hubo una reunión, no sé si hoy o fue el viernes, entre Putin y Donald Trump, o con sus emisarios, para hablar de Ucrania sin participación de la gente de Ucrania. O sea, bueno, la reunión ¿cómo es se el están viernes. manejando? Es el viernes. No, bueno, la reunión es el viernes, es una reunión en Alaska. Alaska, en donde no están invitados los ucranianos. Donde no están por ahora invitados los ucranianos y donde Europa mira. Cuando Trump les ha dicho muchas veces, el tema Rusia es un problema europeo. Es decir, o sea, Checoslovaquia, la reunión como fue con Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde puede ir Rusia? Hacia el oeste. No tiene otra forma de expandirse y de defenderse contra, porque del lado, ¿por qué se reúnen en Alaska? Porque en Alaska hay una frontera determinada por una línea, sí, donde a Putin no lo puede agarrar nadie y es territorio americano, entonces se cruzan así y están libres de cualquier problema de todo el mundo. Es decir, es como si fuera territorio neutral. Bueno, aparte, no lo es. Exagerando, exagerando podrías cruzar nadando a Rusia. Claro, sí, cuando se congela, antes cruzaban sí. En un mundo más frío, cruzaban por ahí. Sí. Y bueno, entonces por ahora, en realidad no se sabe de qué van a hablar. Si van a hablar de las relaciones de Rusia con Estados Unidos y además van a hablar de Ucrania o van a hablar de Ucrania. Eso nos vamos a enterar de el fin de semana. Y cuando Trump vuelva, por supuesto, y empiece a hablar a lo Trump de todo lo que se trató. Y Putin empiece a hablar a lo Putin. Son dos personalidades distintas, pero un poquito, como dije al principio, a Trump le gusta ese estilo putiniano. Autocrático. Xi Jinpingiano. Claro, sí, sí. No es que le repugna. Más o menos, qué sé yo. Hay otra cosa que no mencionamos, que en realidad hay una visión mundial respecto de que China, con su sistema político, es mucho más ágil que Occidente. ¿Por qué? Obvio. Porque Occidente democrático les costaba mucho más tomar las decisiones para adaptarse a lo que era el mundo, que lo que les cuesta una autocracia. Vieron que antes se hablaba de capitalismo con características chinas. Bueno, sí. ¿Cuáles eran las características chinas? Es un país capitalista que jugaba en el mundo, pero con una dirección muy clara a nivel de las grandes decisiones, que era el Partido Comunista. Y cuando alguien levantaba la voz, desaparecía. Jack Ma, el de Alibaba, Alibaba, que después apareció y nunca más habló. Y bueno, los tecitos rusos. A Putin, claro, los opositores se le caen de los balcones, sí. Les cae mal el té. Se suicidan, qué sé yo. Acá no, esto acá no pasa, esto sería escandaloso, pero tienen formas más sutiles de operar.
Sí, Alberto, cuando se suspendió el estatus de protección temporal, que se llama TPS allá, sobre los inmigrantes latinoamericanos, ¿esto no le afecta a los tipos de trabajo que suelen hacer ellos que no hacen los americanos? Bueno, la respuesta es los trabajos de bajo nivel, jardineros, Mm. recolectores De de residuos. frutas, trabajadores de la construcción. Sí, la verdad que están hechos mucho por inmigrantes, muchos centroamericanos, muchos mexicanos. Pero ¿qué te dicen los republicanos? A ver, si tenemos menos inmigrantes, el trabajo lo van a tener que hacer los nacionales americanos. ¿Y qué va a pasar? Va a subir el precio del corte del jardín. Y bueno, que lo paguen. Sí, Entonces, nada, es cierto, como dijo Sergio, que hay mucha estigmatización de cosas que inmigrantes ilegales han hecho con los carteles de la droga, crímenes violentos. Y vos fíjate que una de las cosas que se hablaba mucho de los gobiernos demócratas era la peligrosidad de tener armas. Sí, Bueno, cómo ahora no. sigue habiendo tiroteo en todos lados, como así, pero no sé, el tema no está en todos los medios Alberto, te permanentemente. quiero contar Et- algo. Lo vi en TN, no lo vi en otros canales, pero en las publicidades, en los espacios para publicidad, aparece una publicidad del Departamento de Inmigraciones de los Estados Unidos diciendo que aprovechen para entregarse voluntariamente para ser llevados a sus países, pero aparece como la publicidad de una gaseosa, como la publicidad de un Ah, pullover. cuando te decían que te enlistes en el ejército. Claro, pero en televisión argentina, como publicidad, no es que te lo pasa el noticiero como una curiosidad, Ah, yo sino como... no, eso no lo vi, Bueno, no lo vi. nosotros el otro día estábamos viendo TN y ya son varios días que lo vemos como publicidad y te muestran la gente entregándose y llevándolos en avión a sus países. Una cosa rarísima, Me suena realmente. fake un poco, pero está No, bien. no, 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 Sí, espera, yo lo vi, no lo no es sé, que me lo no hay, contaron, lo vi. acá En lo No, no, a TN. fake que, echa la publicidad. Hablando la directora de Migraciones, la que estuvo acá hace 2 o 3 semanas hablando con Milei sobre el tema de la exención de visa para los argentinos dentro de un año y medio para entrar a los Estados Unidos. Bien. sí, hay que ver cómo se desarrolla este tema. Este tema está en a ver, todos los temas que tienen que ver con lo que la nueva agenda estadounidense están en desarrollo. Sí, Eh, sí, es cierto. no hay una, como yo les dije, para hablar de la inflación vamos a tener que esperar 4 meses y para hablar de los efectos de la inmigración también, básicamente no de la inmigración, porque está entrando mucha menos gente. De lo que vamos a tener que ver qué pasa con dos temas fundamentales que no creo que prendan. Una es lo que tiene Trump de decir que el que viene acá a, a tener chicos, a parir, digamos, Mm. no es, si eso se demuestra, la persona que nace acá no va a ser estadounidense. Cualquiera que nace acá es estadounidense y él está cuestionando eso, diciendo acá hay mucha gente que viene y está comprobado Eso es que es cierto, así, que en viene a muchos tener casos es hijos en cierto. Estados Unidos porque da el carácter de estadounidense. Es el Y el ius segundo solis, tema, ¿no? Es el ius ¿cómo? solis. Es el ius solis Sí, y versus el ius ius sanguinis. sanguinis, exacto. Ujú. No sé, eso está muy arraigado, no sé qué va a pasar. Y el otro tema es el control de las fronteras, hasta qué punto se va a notar y va a tener efecto y la gente va a estar contenta con eso. De hecho, eh, a ver, el americano no habla de política como hablamos nosotros, pero hay grandes sospechas de que esa política antimigratoria a ciertos sectores les gusta. Y además tiene que ver con otro tema, que es la tecnificación de la agricultura.
ya no se necesita tanta gente para levantar una cosecha. Por la robótica, por toda la maquinaria agrícola, que ustedes pueden ir a la rural y también verla, ¿no? Cuando se hace la exposición rural, todo lo que ha mejorado ese tipo de tecnologías. Y por otro lado, la construcción tampoco necesita tanta gente como necesitaba antes. Hay muchas cosas que vienen premoldeadas, hay tecnologías de... ustedes ven una construcción y hay una grúa en el medio que transporta todos los materiales del piso hasta el piso 48. Entonces, toda la tecnificación de Estados Unidos también ha mejorado y eso hace probablemente necesario menos inmigrantes. De hecho, el inmigrante que venía y tenía un primo que le ayudaba a comprar un auto y se dedicaba a manejar un Uber. No era que era gente que, nada, venía acá y trabajaba en cosas productivas. No, yo creo que vamos a tener que esperar. Es muy prematuro para juzgar todas las variables de Estados Unidos. De hecho, ¿qué va a pasar con la Reserva Federal? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el costo efectivo de vida, la tasa de interés, el acceso a la propiedad, la política exterior? Y bueno, está todo en proceso. Es decir, una cosa que hizo Trump es cambió el mundo. Es un huracán Sí, que pasó por el mundo. sí, sí, cambió el mundo. Es impresionante. No hay cosa que haya quedado incólume. Vos sabés que una de las cosas que a mí me preocupa, sobre todo porque tengo muchos nietos, cuando sucedió la revolución industrial todo el mundo pensó que el mundo se acababa, que desaparecían los trabajos y todo esto terminó siendo adaptado de alguna manera. Con la inteligencia artificial está pasando un poco lo mismo. ¿Vos creés que vamos a tener una reedición de la revolución industrial donde después se adaptaron los trabajos o esto viene complicado? También está en evolución, pero lo que yo creo que lo que va a hacer es, si no hay políticas de Estado, digamos, que lo mitiguen, la diferencia de ingresos entre lo que más ganan y lo que menos ganan, se va a seguir expandiendo. Y eso es un tema una cosa que Sergio creo que quedó en el medio de una pregunta que ustedes le hicieron, no es solamente Europa que tiene un problema de natalidad, China también está envejeciendo. Argentina también tiene un problema de natalidad serio. Por la baja natalidad, por la baja natalidad. Sí, pero bueno, es una característica del mundo, porque además hay otro fenómeno. Yo he visto gente que viene a comer un restaurante con una mochila en la espalda, una mujer, y de pronto veo de la mochila salir una cola. El perro. Y los que estaban alrededor le dicen, uy, mirá, y que se abren la mochila y sacan un mono, eso de mono tití. Sí. Y bueno, hay gente que prefiere andar con mono, con perro, con gato que tener hijos. Bueno, yo tengo 3 hijos, 2 casados, uno que está en vías de... Entre los dos me dieron 8 nietos y este tiene un perro. El más chico, Santiago, que tiene un perro. Por ahora no le veo ni gana, ¿viste? Porque dice que veo el ejemplo de los, No, de los además, hermanos. No, además resulta difícil tomar responsabilidades, mantener un lugar. La forma como nos educaron a nosotros, en cambio, los valores familiares, Ha desaparecido. desapareció. Son otros tiempos, no son ni mejores ni peores, son distintos, son Yo- otros yo- tiempos. yo no nada digo más que todo tiempo fue pasado fue mejor, No, porque van a no, decir que son soy un viejo de distintos, mierda son y tienen distintos. razón. Pero a mí lo que más me preocupa son los valores de la palabra, los valores que teníamos nosotros, donde mi palabra era una firma de un contrato. No había que firmar nada. No había que firmar nada. Eso sí. Bueno, ves que el mundo está, todo hoy es mucho más laxo. La responsabilidad es así como la concebía vos, Willy, por historias mismas historias que vos me contaste, Ujú. de trabajar de una noche porque tenías que entregar cosas al día Sí, al sí. día siguiente. Eso desapareció. Desapareció. La calidad del servicio Es acá es en Estados espantoso. Unidos está en constante deterioro.
Acá en Argentina también, lamentablemente. Una característica mundial. ¿Por qué? Pandemia, no presencialidad, no lealtad con las compañías. Vagancia. Bueno, sí, Pongamos el el nombre mandato de tenés que ser feliz. Sí, Está bien, yo también quiero ser feliz. Todos queremos ser felices. Pero bueno, hace 70 años que vengo remando. Sí. Y ahora la gente cree que tiene derecho a ser feliz por el hecho de existir. Sí. Y eso deteriora ciertas cosas. El placer antes de la obligación, sí, está bien, pero bueno. Nos quedan 2 o 3 minutitos, 5 minutitos para que Fernando y yo te hagamos la última pregunta. Yo te voy a hacer la penúltima pregunta. En síntesis, ¿qué clase de presidente es Trump? ¿Cómo lo definirías, en pocas palabras? Es un candidato autócrata. Sí, vos lo dijiste de entrada en el programa. To be autocrat. Le importa un bledo el Congreso, lo necesita, presiona mucho a sus digamos, colegas republicanos en el Congreso para que el Congreso le vote lo que necesita. La pregunta del millón, y yo les devuelvo ahora la pregunta, ¿y usted qué creen que va a pasar en la Argentina? Es una buena pregunta. Acá todavía estamos viendo un poco lo que está pasando. La clase de presidente que es Milei tiene muchas similitudes con Trump. Nada más que no. Milei necesita del Congreso, como supongo que lo necesita Trump, y no lo tiene presente. Claro, y ahora lo que pasa que acá hay dos partidos. Sí, acá hay el demócrata y el republicano. Acá hay 2 de Olvídese, peso, pero 72. no hay otra cosa. Sí. La política argentina está mucho más atomizada, pero yo creo que así como se ven las cosas, y después del discurso del presidente del otro día, digamos, acá tenemos equilibrio fiscal y a mí me sacan con las patas para adelante, ¿no? Esa fue lo que leí que dijo. Sí. Y bueno, es un valor muy importante. Y Milei es un rockstar internacional, pero Argentina no es un rockstar internacional. Y ahí vamos a tener que pasar del rockstar Milei al rockstar argentino. Y mucho va a depender de las inversiones que pueda recibir Argentina. A mí me preocupa Cuanto más muchísimo articule políticamente, más inversiones va a recibir. Y ahí yo creo que tenemos el problema, porque además el sistema argentino rota en el Congreso de una manera que no le da mucho tiempo al presidente de hacer así y que todo se cumpla. Sí, Un año, le da un año, o sea, es así. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Alberto, yo creo que vamos a pasar en algún momento del relato a la realidad. Al dato. A la realidad, al dato, ¿viste? Y ahí yo creo que en algunos sectores va a doler y va a doler mucho. Y bueno, aparentemente la economía se está aplanando, bueno, lo que escucho, yo lo sigo, no podría haber sido de otra manera, el pensar que Argentina iba a saltar en B por 5 años no era un dato de la creíble, y bueno, mi impresión de afuera es que Milei no tiene prácticamente oposición, que las elecciones que viene, las de octubre, ¿no? Sí. Las va a ganar, que va a aumentar su peso en el Congreso, y ahí empieza el segundo tiempo, ahí empieza otro juego, donde Argentina creo que va a seguir manteniendo su base, la única base que tiene económica, que es el equilibrio fiscal, porque muchas cosas que lo que Milei dijo, y yo estaba en el programa cuando le hicimos el reportaje a Milei, no se cumplieron, más allá de el equilibrio fiscal, al precio que cueste y contra las dos cosas se cumplieron, el equilibrio fiscal y la mejora de la seguridad. Eso parece ser hechos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y ahora el Congreso le está jugando una partida en contra, es un periodo electoral, pero una vez que se defina lo electoral va a empezar otro juego. Y un hecho que es el de la realidad, según lo que veo, es que casi desapareció el PRO. Sí, señor, es cierto. Y bueno,
qué sé yo, el objetivo de Macri será la FIFA y alguno dice que jugar al bridge, qué sé yo, pero la realidad es que vino Macri para lograr que le pongan un candidato más en algún lado, que no me acuerdo cuál es, Quinto y sexto. y bueno, y después, no sé, Milei está yendo a la matanza, a ver, como Trump, es una máquina. Sí. Hoy salió a pegarle Kicillof diciendo que lo que hizo fue una payasada, que en fin, pisó 5 minutos la provincia, del otro lado la General Paz, pero bueno, ya también sabemos. Sí, bueno, el tema es quién le crea a Kicillof, ¿no? Vamos a ver en las elecciones, falta muy poquito. Vamos a ver. Es un gran interrogante, yo no me animo a decir qué va a pasar. Alberto, 1.000.000 de gracias como siempre. Un Ha gusto. sido un placer. Nosotros vamos a seguir 2 minutos más o 5 minutos más al aire Sí. con Fernando para aclarar una cosa, porque el próximo invitado que tenemos fue grabado porque, dado que coinciden sus horarios con los nuestros del programa, no lo pudimos traer en vivo. Pero Bueno. te agradezco, un beso a la familia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Sí, nos vemos en octubre, voy a estar en Buenos Aires, así que nos vamos a ver. Te esperamos, te esperamos. Bueno, Y vos no vas a abrazo. sufrir tanto calor y nosotros tanto frío. ¿Cómo? No. Bueno, Un gusto abrazo. verte. Gracias, Alberto. Gracias, Igualmente. Alberto. Chau, chau.